Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura, soy guía de Más Europa y estoy encantada de saludarles, aunque sea de esta manera, virtualmente, ya que no podemos hacerlo de otra. Desde aquí transmitirles un mensaje un poquito de optimismo. Estamos en un periodo complicado, pero va a pasar y estoy segura, más que segura, que en el 2021 nos vamos a poder reencontrar todos en Europa, viajando, gustando de este continente y con más ganas y alegría que la que teníamos antes de la pandemia. Mientras tanto llega ese momento, mis compañeros guías y yo hemos decidido grabar una serie de vídeos para todos ustedes con historias, con anécdotas no demasiado importantes, pero sí curiosas de las ciudades que tocamos en nuestros circuitos. En este caso, las anécdotas no tienen ni por qué mostrar lo más bello de las ciudades ni lo más maravilloso, pero sí lo más curioso, lo más desconocido en estos casos. El caso es que yo voy a hablar de 3 anécdotas. Van a viajar conmigo virtualmente a 3 ciudades estupendas, que son Londres, que es París y que es Venecia, en último lugar. Vamos a comenzar este recorrido virtual por la gran ciudad de Londres. Como antes les he dicho, las anécdotas que les vamos a contar no siempre muestran el lado glamuroso de las ciudades. En este caso, desde luego que no va a ser así. Yo les quiero hablar de lo que es conocido como la Great Stink, o la Gran Fetidez, o la Gran Peste. Tiene que ver con la gran metrópolis que es Londres y con su principal protagonista, su río, el Támesis. El Támesis vio crecer a la ciudad y expandirse desde que era un pequeñito poblado romano llamado Londinium hasta que llegó a ser la gran metrópolis capital de un imperio en el siglo XIX. Durante todo ese tiempo, el Támesis, que había abastecido de agua a Londres, había sido generoso con el abastecimiento también de la comida y dándole una fisonomía a la ciudad, pues también tenía la contrapartida de que se había convertido en el cubo de basura de los londinenses y de todo aquel que pasaba por allí. Todo desecho, ya fuera humano, animal o industrial más adelante, iba a parar a las aguas del que una vez fue el río más limpio de toda Inglaterra. El problema llegó a ser tan grave que en el siglo XVII muchos ya creían que las aguas estaban comenzando a estar muy podridas y era foco de enfermedades como luego surgiría el cólera y otras muchas derivadas de beber el agua sin poder ser limpiada del río Támesis. Lo que ocurrió es que en el siglo XVII no tenían los medios ni la ingeniería como para poder limpiar las aguas ni atajar el problema y esto iba a continuar cada vez a peor hasta llegar al siglo XIX. En el siglo XIX, pues tenemos que, aparte de la revolución industrial y de todas las fábricas que seguían echando desechos, aparte de los que ya había, animales, humanos, etcétera, etcétera, pues las aguas se convirtieron en una especie de pócima negra que emanaba gases tóxicos prácticamente, y en el verano de 1858, cuando Londres además sufría de una ola grandísima de calor, pues la situación reventó, se hizo insoportable. Tenemos grabados de la época en los que los ciudadanos londinenses iban a todas partes ataviados con un pañuelo impregnado en una solución para no tener que oler el hedor insoportable y abyecto que surgía de esas aguas contaminadas y podridas. Los legisladores tuvieron que tomar cartas en el asunto. Sobre todo, podemos decir que la gran reforma del río la debemos al químico Michael Faraday. Michael Faraday, apoyado por toda la opinión pública y por los artículos además que hizo distribuir en los periódicos, pues consiguió que en 18 días los legisladores aprobasen una serie de reformas, apoyados también por la corona, por la reina Victoria, estamos en época victoriana, que consiguieron la limpieza total del río, paulatina, eso sí. Es decir, hicieron un nuevo alcantarillado, hicieron terraplenes, hicieron un sistema de drenaje para conseguir que poco a poco ese río fuera descontaminado, higienizado y que volviese a ser como eran, no como al inicio, evidentemente, pero un río absolutamente limpio en el que poder navegar, en el que poder usar sus aguas, en el que incluso se podía pescar. Hasta aquí esta anécdota de la Gran Peste o la Gran Fetidez. Y desde aquí, ahora nos vamos a ir a otra de mis ciudades favoritas, que es París. París, como todos es sabido, no es solo la capital de la belleza, del buen gusto, la sofisticación, la elegancia.
París es mucho más que eso y también es la capital del sabor, que es lo que yo me quiero centrar ahora en esta pequeña historieta, anécdota, llámenlo como quieran, que se refiere a París y al nacimiento de la alta cocina, y la alta cocina además popularizada y que llegó a todas las clases. Nuestra historia empieza con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ya saben, es el fin del absolutismo, de la gran monarquía, y es el fin también de muchos hombres que perdieron su trabajo. En este caso hablamos de los grandes cocineros que trabajaban para monarcas, para los señores, y que se vieron de patitas en la calle de la noche a la mañana. ¿Qué hicieron? Pues reinventarse. No podían cocinar para los grandes señores, pues ahora tendrían que llevar su cocina hasta el pueblo, hasta el gran público en general. De esta manera van a empezar a surgir nuevos lugares donde comer en París. A finales del siglo XVIII podemos decir que surge el primer restaurante. Restaurante, hago un pequeño inciso, quiere decir o viene de la expresión de sopas restauradoras de energía, que era una antigua sopa de verduras que se comía y que luego, bueno, pues esta expresión de restauradoras fue utilizada para denominar al lugar luego donde la gente se reunía solo y exclusivamente a comer, en los restaurantes, marcando así la diferencia entre además posadas y otros lugares donde la gente no solo comía, sino que también dormía. En los restaurantes, y es el concepto moderno, se juntaban solo para comer. Ahora bien, en estos restaurantes que surgieron a fines del siglo XVIII podemos decir que ya tienen su expansión en el siglo XIX. En París, a principios, había ya unos 2000 de todos los tipos y categorías, de variados precios, y en los que la burguesía, que era la clase ahora incipiente, después de la caída de la monarquía, pues empezaba a degustar esos manjares que hasta hacía no tanto tiempo habían sido solo restringidos y estaban solo, habían podido degustar, digámoslo así, las clases nobles, las clases poderosas. Es así como surge el concepto de alta cocina popularizada, que llegaba a todo el mundo, y es así como van a empezar a surgir los cocineros como grandes estrellas. A principios del XIX tenemos una de las grandes figuras de la cocina francesa, Antonin Carême. Carême es el primero que escribe el primer gran recetario emblemático de recetas de cocina. Después de él llegaron otros. Llegó Brillat Savarin, que escribió La fisionomía del gusto. Con estos libros se eleva la cocina a la categoría de bella arte, que es más o menos lo que ha llegado a nuestros días, que ya sabemos que la gran cocina o la alta cocina está considerada por muchos, aparte de un manjar, pues digamos que otro tipo de arte más, ¿verdad? Con estos manuales y sobre todo con el segundo que hemos denominado la fisionomía del gusto de Brillat Savarin, poetas, intelectuales de la época como el señor Honoré de Balzac utilizaron, digamos, este tipo de manuales y utilizaron los lugares que ellos frecuentaban para escribir un libro, en este caso Balzac, La comedia humana, en el que pasa por los restaurantes favoritos que él gustaba de París. De todos ellos, solo nos ha llegado uno intacto a nuestros días, Le Grand Beffo, que está en los jardines del Palacio Real y que a día de hoy todavía cuenta con las butacas donde se sentaban intelectuales como Voltaire, como Víctor Hugo, poseen todavía los nombres de estos ilustres hombres y que además conserva platos que la tradición ha traído hasta nuestros días. Es muy común llegar al Grand Beffo y comer paletilla de cordero, que además cuenta con 2 estrellas Michelin, ni más ni menos, y otro de sus platos característicos, aunque un poquito peculiar, para quien guste, es la lamprea. Así que nada, si cuando vengan a París en uno de nuestros circuitos quieren darse un capricho, un gusto culinario, pues no dejen de ir a Le Grand Beffo y siéntense en el sillón que ocupaba Voltaire, por ejemplo. La última de las paradas de este viaje virtual que están haciendo conmigo nos lleva hasta mi adorada Venecia, una de las ciudades, en mi opinión, más especiales del mundo. Ya la sola palabra Venecia nos evoca cosas, nos evoca imágenes, y seguramente una de las imágenes indisolubles que está ligada a Venecia es la de su embarcación más legendaria, que es sin duda alguna la góndola.
La góndola, que es un término cuyas conexiones lingüísticas están un poquito, digamos, un poquito liosas. Sabemos que es una palabra que puede tener conexiones con el latín, con el griego, a su vez con el turco. Lo que sí que tenemos claro es que la forma adquirida durante siglos tiene que ver con la fantasía oriental. Ya sabemos que Venecia fue puerta abierta hacia Oriente y hacia las conexiones artísticas de todo tipo con Oriente, y eso está reflejado en la ciudad, en sus edificios y, cómo no, también en sus góndolas. Sorprende pensar cómo en el siglo XIV había unas 10.000 góndolas circulando por los canales de Venecia y cómo a día de hoy hay poco más de 100 de ellas. Se dejaron de utilizar tan consecutivamente y tan imperiosamente y fueron siendo sustituidas por otros transportes. En un principio eran usadas sobre todo por los patricios, que las engalanaban con los mejores brocados, pintadas de muchos colores, con oros, con todo tipo de abalorios, cosa que en un momento el magistrado que se ocupaba de la circulación de las embarcaciones que había por los canales de Venecia decidió que las góndolas tendrían que ser de un solo color uniforme. Se decidió que fuese en elegante color negro, y esto era para dar, digamos, un nuevo rol de elegancia a la ciudad, y a partir de ese momento, a finales del XIV, sistemáticamente la góndola viene siendo en el color negro que todavía podemos ver en el día de hoy. El mayor esplendor de esta embarcación sin duda tenía lugar en los días de la regata histórica. La primera tuvo lugar en 1315 y se hacían en conmemoración de las victorias militares que ganaba Venecia. Después se ha venido convirtiendo, evidentemente en el último siglo, en un elemento turístico, pero en un principio era para celebración de victorias militares. Como dato curioso, en una de estas regatas históricas, de la cual gustó de participar el gran poeta inglés del siglo XIX, Lord Byron, que era enamorado de la ciudad, pues él le gustaba de seguir su propia góndola, pero la seguía a nado, cuando todavía era posible nadar por los canales poco contaminados de la ciudad de Venecia. Como datos interesantes que aportar todavía más a esta embarcación maravillosa, podemos decir que intervienen en su construcción hasta 14 tipos de maderas diferentes, que se hacen en su totalidad en los escueros. Los antiguos escueros son los astilleros venecianos, hoy quedan muy poquitos, y el más antiguo es el San Trovaso, que tiene unos 600 años y que todavía sirve como para poder hacer una revisión de las góndolas, ponerlas como cualquier coche, ponerla a su puesta a punto, y sigue funcionando con total normalidad. Tiene unos 11 metros de longitud. Se tarda más o menos en construir alrededor de un año. Algunas de las góndolas tardan como un año en construirse, tienen una duración de 25 años de vida, y lo que cuestan económicamente dicen que unos 30.000 euros. Cada góndola tiene un valor de unos 30.000 euros, bastante, creo yo. Pero bueno, su vida es bastante larga. Los gondoleros que trabajan subidos a ella, pues al final de su vida laboral, al estar tantas horas al día bogando una embarcación asimétrica, pues sufren de acusados problemas de espalda, también de piernas, y aparte de la artrosis que aporta la propia ciudad, que es muy húmeda. Entonces, pues un trabajo sacrificado esto de ser gondolero. En cualquier caso, yo les animo a que cuando vengan a Venecia, en uno de nuestros circuitos, no dejen de hacer un paseo maravilloso en una embarcación legendaria, porque se van a sentir como auténticos venecianos del siglo XIV. Y hasta aquí las pequeñas 3 anécdotas que les quería comentar. Ha sido un gusto poder saludarles, poderles compartir estas informaciones curiosas. Y como digo, esto que sirva solo de impasse, de entretenimiento, hasta que nos volvamos a ver, que va a ser súper pronto, y eso tengo la mayor certeza, estoy totalmente segura. Un saludo a todos.